Hola a todos, les damos la bienvenida a Radio Vida Idaho 96.7 FM y estamos también transmitiendo a través de Conecta el Corazón con la Mente. Recuerden que el teléfono de nuestra clínica es 878-153-5868. Si tienes alguna duda, tienes alguna inquietud, una pregunta, nos puedes enviar un WhatsApp a través de ese teléfono. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y tengo a un buen amigo, Juan José Lemus. Vamos a estar hablando acerca de las enfermedades crónicas y cómo estas pueden afectar en diferentes aspectos de la vida. Juan José, te dejo para que te presentes. Ok, muchas gracias por la invitación. Agradezco que me tengas aquí en tu programa y pues todo sea para ayudar a muchas personas, ¿verdad? Mi nombre es Juan José Lemus, soy hondureño, resido aquí en Estados Unidos, en el estado de Ohio, y pues doy gracias a Dios por el privilegio de estar acá. Estábamos hablando de enfermedades crónicas. ¿Qué es una enfermedad crónica? Bueno, una enfermedad crónica desde mi punto de vista, no soy psicólogo, no tengo absolutamente estudio en eso, pero sucede algo. Padezco una enfermedad llamada fibromialgia. Esta enfermedad es bien compleja. Al principio la empecé con síntomas, pequeños síntomas. Recuerdo cuando tenía 10 años que una vez al año me sentía mal. Parecía una gripe, con dolor muscular, aturdimiento, como le llama una niebla, que no se puede pensar claramente, ¿verdad? Y poco a poco esto se fue haciendo peor, peor, a, tanto al punto que dolor, aturdimiento, hasta para buscar palabras, hasta para hacer unas simples matemáticas, es bien difícil. Eso es lo que yo sufro, pero una enfermedad crónica, ¿verdad? Es algo que se sufre a diario, es algo que constantemente está ahí y no hay una mejoría y pareciera que estamos en una prisión. Estamos ahí donde no encontramos la salida. Y esta es una de esas enfermedades. Padezco desde hace tiempo, todos los días. Todos los días hay dolor. Hay esa carga. Yo lo digo que es como un yugo que traigo, que cansa. Y es bien difícil de entender, ¿verdad? A veces lidiamos con este tipo de enfermedades. Es bien difícil, complicado. Juan José, dentro de las experiencias, las desestabilidad emocional, hablaste de que fueron dos cosas muy fuertes, la depresión y la ansiedad. ¿Cuál de ellas fue la más difícil de enfrentar? Bueno, mira, noté en mi caso, lo primero que venía de repente, por causa, tú sabes, padezco un dolor, tengo esta enfermedad crónica, entonces eso me causaba un tipo de ansiedad. Una ansiedad y mi cabeza estaba pensando, ¿qué te digo? Muchas cosas pasaban sobre mi cabeza de, ay, ¿cómo llegué a terminar acá? Mi familia no me entiende, las personas afuera no me entienden, ya no soy el mismo de antes, ahora parezco ya una persona anciana, que ya los pensamientos se van. Entonces, esa ansiedad me llevaba a la depresión. Ahora, ya pasando la ansiedad me duraba como que será una semana. Ahora venía la depresión que me duraba hasta 4 meses. 4 meses. Y en la ansiedad había, no sé, habían ataques de pánico. Como esa que no podía respirar. Esas cosas que sientes que te estás muriendo. Empiezas a temblar. Tu mente se nubla. Es todo ese tipo de cosas. Ahora venía la depresión. Y para mí creo que las dos cosas son bien terribles. Para mí estarían al mismo, podría decirlo, al mismo nivel. Nada más que la ansiedad me tenía como siempre ansioso, como alerta, pero la depresión era lo que me llevaba a los pensamientos suicidas y a intentarme suicidar. Eso lo pude ver en la depresión, pero recordarme ahorita cómo era esa depresión y cómo era esa ansiedad, creo que para mí los dos son bien
No sé si los dos van de la mano, pero para mí me costó mucho trabajo lidiar con los dos. Entiendo. Dentro de estas situaciones, ¿qué, qué es vivir con ansiedad y depresión? Para una persona que, como decíamos al principio, quiere llamar la atención, pero ¿qué significa esto? Bueno, para vivir una persona con depresión, ansiedad, perdón, a mí me surgía de repente de la nada, estaba en el trabajo con mi familia y a veces son ocasiones. En mi caso era que por mi condición de dolor y por el rechazo, si teníamos que ir a una fiesta, ahí surgía la ansiedad. Ahí venía esa ansiedad que no querías estar en público, no querías relacionarte con personas. El corazón te palpita, sientes aquella desesperación, quieres correr, quieres gritar y salir de aquel lugar, pero digamos, aún dentro de la iglesia donde me congregaba, quieres calzar ahí, en ese ambiente familiar, pero tu mente te dice, hey, sal corriendo de acá. Entonces empiezas a tener el corazón a palpitarte, empiezas a sentir que tu respiración se hace más corta, empiezan a ocurrir miles de pensamientos en tu cabeza, tanto que te debilitas. Físicamente te sientes debilitado, te quieres ir a dormir, quieres salir de esa situación. Eso lo puedo ver de la ansiedad. Y a mí, como resultado, después de ahí me daba la depresión. ¿Por qué? Porque esa ansiedad de no querer estar en público, no quererme relacionar con personas, de sentirme incapaz, de sentirme rechazado, todo eso, ahora venía el encierro. Ahora entras al oscuro de tu cuarto, ahí te acuestas, a veces hasta compras las cortinas más oscuras que haya, apagas la luz y ahí lloras. Cuando ese era mi síntoma de depresión, empezaba a llorar. Era una tristeza eterna, una tristeza que no tenía fin. Se siente culpa, se siente que eres una persona inservible, que no sirves para nada y que cuando te presentas delante de las personas te estás actuando, no eres la persona que tú eres por causa de que sufres un tipo de enfermedad crónica, te sientes rechazado y eso puede durar, esa tristeza puede durar meses y de repente sales de tu casa y quieres intentarlo. Te presentas delante de las personas con una cara alegre, contenta, pero por dentro tu corazón, tu alma están en llanto. Es como que estás llorando por dentro tanto que te tragas tus propias lágrimas y estás con aquella tristeza eterna. Así lo describo yo. Y es bien difícil. Ahora después de ahí, vienen los pensamientos, bueno, ¿qué hago en este mundo? ¿Por qué nací? ¿Por qué me vienen este tipo de cosas? ¿Por qué yo? Y empiezas como a culparte a ti mismo, aún pensando que tú cometiste algo muy grave o por alguna razón es tu culpa. Entonces es donde donde das el paso a suicidarte. Después, yo lo intenté 2 veces. Otras veces las pensé muchas veces y ese es el punto donde vemos cada vez que escucho a alguien que dice, hey, se suicidó tal persona. Yo sé lo que esta persona tuvo que pasar, el sufrimiento que tuvo que pasar y poniendo una cara diferente delante de las personas, sonriendo, riéndose de chistes, haciendo chistes, pero por dentro había una angustia, una desesperación. Y ahora dices, bueno, he tomado una decisión de que ya no quiero estar en este mundo. Y llega el punto donde dices, ya, yo lo intenté. Bueno, perdón, fueron 3 veces que lo intenté. 3 veces. Y vieron muchas veces más que lo pensé. Entonces ahí es donde escuchas, se suicidó. Entonces ahí puedo verme yo lo que pasé y puedo dolerme y decir, cómo somos que podemos esconder algo, un sufrimiento. ¿Y por qué lo escondemos? Porque le cuentas a las personas lo que te está pasando y te tachan de que eso es tu mente. Nomás alégrate,
sal a tomar, diviértete, haz esto, sin saber qué es el sufrimiento que se está pasando. De mi punto de vista, lo pude ver así. ¿Hubo algo que te llevó a no dar ese paso en estas ocasiones? ¿Qué piensas? Bueno, dicen que cuando uno escucha de Dios, aunque te hayas apartado, ¿verdad? Cuando tú instruyes a un niño en los caminos de Dios o algo se le quedó de la palabra de Dios, aun cuando fuere viejo, no se olvidará de ella. Cuando estaba a punto de dar ese paso, decía, pero hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios que me creó. Y hay un Dios que si yo hago esto, ¿verdad? Me va a ir muy mal. No podía dar ese paso porque había algo de Dios allí que me detenía. Eso era una cosa, en mi caso. Otra era mi familia, mis hijos. Si yo hubiera estado sin familia, sin hijos, sí le hubiera dado el paso. Como que algo venía a mi mente y me decía, hey, tienes unos niños. Ahora imagínate el hueco que vas a dejar si tú llegas a cometer algo así. ¿Te imaginas el daño que le vas a hacer a estas criaturas? Que todo lo que va a pasar por su mente, de por qué mi padre hizo esto, por qué llegó a cometer tal cosa, qué había en su mente, y aún pueden, imagínate, en mi mente, escuchaba yo, pueden aún culpar a Dios de por qué. Entonces, Dios fue una de las razones que me detuvo. Tuve ese temor, ¿verdad? Tuve ese temor de decir, Señor, yo quiero ir a la vida, una vida eterna, pero no en un lugar de tormento. Yo quiero una vida eterna donde haya paz, donde no haya dolor, donde todo esto se vaya. Y otra fue mi familia. Dos cosas. Desde la psicología y yo en lo personal pienso que cuando una persona está en un estado emocional como los que estamos hablando, ansiedad, depresión, no pensamos de una forma racional porque las emociones afectan nuestra forma de pensar, de reaccionar, de ver el entorno. Es como una nube gris que nos tapa la realidad. ¿Piensas que fue la intervención de Dios sobre tu mente al no dar este paso por Él tener un propósito para ti hacia el futuro? Yo pienso que sí, fue Dios. Porque en mí yo me podía ver una persona que no era capaz, una persona rechazada, una persona de lo más bajo, de lo más despreciable, pero ahí es donde Dios me daba ese ánimo. Y aún a pesar de yo haberme apartado de Él, de ya no querer saber nada de Él, aún en medio de ese dolor y ese sufrimiento, Él me hablaba. Pero yo miraba una realidad distorsionada, totalmente distorsionada por la ansiedad, la depresión. Para una persona que no sufre estas cosas, todo es normal, ¿verdad? No hay nada que le impida hacer muchas cosas, pero cuando pasan este tipo de cosas, de ansiedad y depresión, te sientes aislado, a un lado de toda esa sociedad, de toda esa familia, ahí estás. Pero a mí, Dios habló, o sea, no lo pude escuchar una voz que lo podía escuchar así, pero algo en mi corazón, en mi mente me decía, hey, hay algo para ti. No aguanta, soporta. Algún día vas a encontrar ese descanso y el dolor no se ha ido, el dolor está allí. Todavía lo padezco, pero ahora encuentro descanso en él. Ahora tengo una esperanza en él y eso me ayuda cada día a levantarme y a seguir con mi vida. ¿Consideras tú que a lo mejor hay personas que no entiendan este concepto o hay un mundo espiritual, la verdad es que, y ahí de un lado está Dios y del lado está las tinieblas? ¿Consideras tú que mucho de las tinieblas pueden infundir en personas que quieran suicidarse o que quieran tener pensamientos irracionales? Yo pienso que sí. Fíjate, cuando se busca de Dios, puedes encontrar ese descanso. A veces
quiere salir uno de ese mundo de un día para otro y ya sentirse bien. No, tardan meses en poder salir de ese mundo. En Dios encuentras ese confort, encuentras esa esperanza, esa esperanza. Ahora, cuando te apartas de Dios, uh, puedes ver un mundo diferente, donde ya Dios, ¿verdad? Por el hecho de uno ser pecador y ya apartarse, decir, ya no quiero saber nada de él, ahora Dios, como buen caballero que es, se tiene que apartar, porque Dios no puede convivir con el pecado. Ahora, nosotros, como ya estamos haciendo el mal, ahora, o sea, Dios no nos visita ya Dios no está ahí. Su Espíritu Santo ya no está ahí. Ahora, ¿qué más puede venir? Espíritus malignos. De espíritus malignos que te llevan a tener esos pensamientos. Y no es que estés poseído por uno de esos espíritus, ¿verdad? En mi caso, sino es el asedio. Es aquellos pensamientos que te pasan por la mente como esas flechas, esos dardos que pasan por tu mente y te dice, hey, hazlo. Y no escuchas la voz audible, pero puedes sentir. Entonces, cuando uno se envuelve en pecado, está trayendo más la desgracia, porque ya sabemos que el que convive con el pecado ya es enemigo de Dios. Ahora uno es enemigo de estos demonios, de estas cosas que nos asedian día y noche, aún en cuando tratamos de descansar. Entonces yo pienso que sí,